¿Ahí ven? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, empezamos entonces. No puedo ver cuántos hay, pero vos cualquier cosa, Beatriz, me avisás. Sí, tranquila. Bueno, chicos, buenas tardes. Ya nos hemos visto alguna que otra vez. Hoy vamos a hablar acerca de la obturación del sistema de conductos radiculares, que es una instancia clínica que viene después de la etapa de limpieza y conformación, que es lo que estuvimos charlando en los últimos teóricos. Hoy vamos a hablar de la obturación del sistema de conductos, cuáles son los requisitos que va a tener el paciente con respecto a la pieza que estamos tratando para decidir el momento en el cual vamos a obturarlo, cuáles son los objetivos que perseguimos con eso, y también dentro de este teórico vamos a desarrollar la técnica de condensación lateral y vertical. Con respecto a esta técnica, hay otras técnicas de obturación del sistema de conductos que va a ser motivo de otro teórico, pero hoy específicamente nos vamos a centrar en esta técnica, que es una técnica que se utiliza hace mucho tiempo. Es una técnica con la cual se comparan otras técnicas que han surgido y que siguen surgiendo, o sea que es una técnica de obturación de referencia, y es básicamente la que ustedes van a utilizar mayoritariamente con sus pacientes, o sea que la tienen que dominar. Cualquier duda que se presente durante el teórico me pueden interrumpir o se lo apuntan y me lo preguntan. Igual vamos a tener una instancia de repaso en la semana que viene, en donde también se pueden evacuar dudas, y después en el grupo, obviamente, con su docente, también van a tener la etapa de preclínico y también pueden preguntarle las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, empezamos. El primer paso es saber qué es la obturación del conducto. Es el relleno compacto, permanente y lo más tridimensional posible del espacio creado durante la etapa de limpieza y conformación. ¿Con qué lo vamos a obturar? Con un material que sea biocompatible con los tejidos periradiculares y que estimule, o por lo menos que no interfiera con el proceso de reparación. Vamos a ir analizando un poco la definición, porque es importante que no la repitan solamente de memoria, tiene un objetivo, un sentido. Dijimos que es el relleno del espacio que creamos durante la limpieza y conformación, y que es lo más tridimensional posible. ¿Por qué no decimos tridimensional o hermético? Porque nosotros lo que queremos obturar es esto que ustedes ven acá. Un sistema de conductos. Esta imagen ya la hemos compartido en otros teóricos, tanto en el de limpieza y conformación, como Mariana también en el teórico de irrigación. Ustedes saben que el terreno que nosotros estamos trabajando es muy complejo, no es simple, y el objetivo es rellenarlo lo más hermético, lo más tridimensional posible. Pero es un objetivo, no siempre podemos abordar toda esta anatomía. Lo ideal es que obtengamos un sellado con estas características, no siempre lo logramos, pero nuestro objetivo tiene que ser que sea lo más tridimensional posible. ¿Con qué lo vamos a obturar? Con un material que sea biocompatible, ¿sí? Y que estimule, o por lo menos que no interfiera con el proceso de reparación. Una vez que nosotros obturamos el conducto, en la zona perirradicular, el tejido conjuntivo perirradicular, se va a iniciar el proceso de reparación. Es importante que se respete ese tejido para que el organismo pueda resolver cualquier proceso patológico que haya en la zona perirradicular, y si lo puede estimular sería muchísimo mejor. ¿En qué etapa del tratamiento realizamos la obturación? Este es el listado de algunas etapas clínicas que tenemos que ir haciendo a medida que vamos haciendo la terapia endodontística. Yo acá les marqué la obturación, luego de la limpieza y conformación, luego que tenemos limpio y conformado el conducto, vamos a obturar. Pero como viene en este listado,
el tratamiento de endodoncia no finaliza con la obturación del sistema de conducto, sino con la radiografía final y la reconstrucción coronaria definitiva, y también con los controles a distancia. ¿Por qué? Porque en estos controles a distancia ustedes van a ir controlando y monitoreando que se dé ese proceso de reparación. ¿Sí? Con respecto a esto, quiero aclararles dos términos que parecen lo mismo, pero son distintos. ¿Es lo mismo para ustedes rellenar el sistema de conductos que sellar el sistema de conductos? Pregunto, a ver si se animan. No, ¿No? no, Bueno, no. ¿por qué les parece que es distinto el relleno del sistema que el sellado del sistema? El sellado permite que no entre nada, que quede perfecto. Y el relleno se puede rellenar con algo. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de relleno sería un cono de guta y el sellado el cemento, para poder, para que quede perfecto, ¿no? Para que no haya filtraciones. Estoy de acuerdo con lo que dijiste con respecto a que el sellado permite, ¿cómo fue que te expresaste? Que no entre nada, dijiste. Sí, que no filtre, bien. que no haya filtración. No estoy de acuerdo con que el sellador o el cemento sea el que sella. Ahora, pero es un término, o sea, es un concepto que no lo tienen por qué saber ahora. No lo tenés que saber de anterior. Pero está bien el concepto que tenés que rellenar. Bueno, ahora les explico qué es. Y el sellado es distinto. Es algo que impide la comunicación con el medio exterior, sería, ¿no? Con respecto a estos dos términos, les tomé unas imágenes de un libro de unos autores que lo describe, al menos a mí me quedó como muy claro. El relleno sería como si nosotros quisiéramos llenar este frasco de arena, ¿no? De arena de colores. Nosotros supongamos que este frasquito es el conducto, el sistema de conductos, y nosotros con la obturación vamos a querer rellenar lo mejor que podamos el sistema de conductos, que sería el frasco. Si nosotros le ponemos agua, el agua va a poder entrar entre los granitos de arena y también entre las paredes del frasco y los granitos de arena. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es decir, este frasco no está, está comunicado con el medio exterior. Sin embargo, si nosotros queremos sellarlo para que cuando le ponemos agua no entre el agua dentro de los granitos de arena, tenemos que ponerle la tapa al frasco. ¿Está claro la diferencia? El relleno sería llenarlo con arena, el sellado sería ponerle la tapa. Vamos a llevar este ejemplo a lo que es la obturación del conducto. Acá les traje unas imágenes que sería la etapa de conografía, que es la radiografía con los conos puestos dentro del sistema de conductos, la obturación y la radiografía de control con su correspondiente restauración a esa pieza. ¿Qué sería el relleno? Bueno, la etapa de obturación, donde ustedes anulan la luz del conducto, rellenan el sistema de conducto, lo que sería con arena el frasco. Pero para poder sellar, es decir, impedir la comunicación con el medio exterior, ustedes le tienen que poner la restauración, que sería la tapa al frasco. ¿Sí? Estas fotos son seguidas por la doctora Alonso, que fue nuestra catedrática durante mucho tiempo, así que bueno, se las comparto acá para que vean el relleno del sistema y la tapa del frasquito. Diferentes autores, como acá les puse Trope, Rey, Trope y Moreno y colaboradores, dicen que ustedes consiguen una mayor éxito en el tratamiento endodóntico cuando asocian una correcta endodoncia de buena calidad con una buena restauración. Es decir, cuando ustedes rellenan el conducto y le ponen la restauración definitiva. ¿Sí? Así que, concepto grande, rellenamos el conducto lo más tridimensional que podemos, pero finaliza nuestro tratamiento de endodoncia cuando le realizamos la restauración y hacemos los controles a distancia. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? ¿Hasta ahora todo claro? Sí, se entiende. Sí. Bien. Sí, profe.
Sí. Ahora vamos a hablar acerca de qué objetivos. ¿Por qué si nosotros limpiamos y conformamos, queremos rellenar ese sistema conductor? ¿Por qué no lo dejamos así? Si el paciente limpiamos, conformamos, está sintomático. ¿Por qué no podemos dejar el conducto sin obturar? Bueno, uno de los objetivos que perseguimos es bloquear o anular la luz del conducto. ¿Para qué? Para que microorganismos que hayan escapado a la terapéutica endodóntica, a la limpieza del sistema de conductos, no puedan pasar de este sector no obturado del conducto a la zona perirradicular. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es no dejar, miren, esta pieza tiene en la obturación múltiples espacios vacíos. No dejar espacios vacíos. ¿Para qué? Para que posibles exudados que puedan haber en la región perirradicular o microorganismos puedan hacer el camino inverso, desde la zona apical hacia la porción no obturada del conducto. Si hicieran este viaje desde la zona apical hasta la porción no obturada del conducto, quedan estancados y esto mantendría un proceso inflamatorio a nivel perirradicular. Y el tercer objetivo se desprende de la definición, tiene una finalidad biológica, ¿sí? Es decir, que la obturación no interfiera con el proceso de reparación y si es posible que lo estimule. Muy bien, ahora les traje una radiografía de preclínico, que es lo que ustedes van a hacer cuando empecemos la clínica. Ustedes van a hacer una endodoncia en un diente anterior en la mano. Esta es una radiografía de un compañero de otra generación de ustedes, en donde quería que junto a ustedes evaluáramos si se cumplen los tres objetivos, ¿sí?, de la obturación. Por un lado dijimos que anulábamos la luz del conducto, no dejándole luces, para que no puedan los microorganismos que escaparon hacer este viaje, desde acá hacia la zona perirradicular. ¿Hay luces? ¿Les parece que ven alguna luz en la obturación? ¿No? No. No. Muy bien. Yo tampoco veo. Tampoco pueden hacer el camino inverso, desde la zona perirradicular hacia la porción no obturada del conducto. Y respeta, por otro lado, el límite de trabajo, o sea que está respetando los tejidos perirradiculares si lo hubiera, ¿no? Pero ustedes en el preclínico tienen que sacar una radiografía de frente y otra de perfil. Que en el paciente no lo hacemos, siempre sacamos una radiografía de frente, ortorradial, que podemos mesializar o distalizar, pero siempre es frontal, o sea, es desde vestibular. Pero en el preclínico podíamos, y el compañero, o la compañera, que no me acuerdo, miren cuántas luces había, tanto en el tercio medio como en el tercio apical, de esta misma obturación, es la misma obturación. ¿Por qué les traje esta imagen? Porque tenemos que ser bastante exigentes en cuanto a la calidad de la obturación que logramos en el momento que obturamos, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos luces en la radiografía de frente, tenemos que pensar que la radiografía de perfil siempre está un poco peor. Entonces, bueno, ya si en la radiografía de frente vemos que tenemos luces, sabemos que quizás, dependiendo de la altura donde esté la luz, si es en el tercio medio cervical no pasa tanto, pero si ya es, como en este caso, en el tercio medio y apical, hay que desobturar. ¿Sí? Durante mucho tiempo se le adjudicó a la obturación como la mayor responsabilidad en cuanto al éxito del tratamiento. Hoy por hoy se sabe que todas estas etapas tienen el mismo nivel de importancia. Son principios básicos, que eso ya lo estuvimos hablando en otros teóricos, que sustentan lograr salud en el paciente. Tiene el mismo nivel de importancia y es importante realizarlos con el mismo detenimiento cada una de ellas, desde un correcto diagnóstico, una técnica séptica correcta, la limpieza y conformación, la obturación tridimensional, que acá vamos a estar charlando hoy, y los controles a distancia. Bueno, y ahora, ¿cuándo decidimos obturar? ¿Alcanza, les parece a ustedes, solamente con terminar de limpiar y conformar el conducto?
No, no alcanza solo con eso. Es importante que ustedes tengan algunos parámetros para que digan, bueno, yo terminé el intericonformar y la pieza está en condiciones para ser obturada. Uno de los requisitos para ser obturado es que el paciente esté asintomático. Si nosotros hacemos la preparación del conducto en esta semana, el paciente entre la última sesión y la sesión de obturación debe estar sin dolor, ¿sí? Sin dolor a la percusión, sin dolor espontáneo, debe estar asintomático. Por otro lado, el conducto debe estar seco. Ustedes durante toda la instrumentación van a estar irrigando, el conducto va a estar húmedo, y cuando terminamos la limpieza y conformación, secamos, y una vez que absorbimos todo el exudado, todo el hipoclorito que estábamos utilizando, vamos a colocar un cono de papel hasta la medida de trabajo, que esté medido, y lo dejamos en el conducto, de manera de ver si desde la zona perirradicular hay exudados que me humedezcan la punta del cono de papel. Si viene húmedo, ese conducto no tiene las condiciones para ser obturado. Si está sequito, podemos seguir adelante. Otra de los parámetros que se tienen que fijar ustedes es el fondo de surco. Antes de aislar, cuando viene el paciente, ustedes, supongamos... Tengo una duda. Sí, decime. Perdón, capaz que es media obvia, pero No, decime. si el papel sale húmedo, Sí. ¿hay que secar más o cuándo sería Vuelvo para momento? la foto anterior. Si ustedes están irrigando, nosotros estamos durante toda la instrumentación irrigando, ¿no? Es decir, ustedes colocan el cono de papel y va a salir húmedo, porque ustedes tienen resto de solución irrigante en el sistema. Una vez que ustedes secan con varios conos de papel y absorbieron el hipoclorito, es decir, que ahí no tendríamos humedad en el conducto que sea consecuencia de nuestra irrigación. Si viene húmedo, después de haber absorbido todo el irrigante, si viene húmedo es porque esa humedad viene desde los tejidos perirradiculares y te está indicando que hay un proceso inflamatorio a este nivel. Generalmente es por una actividad microbiana, entonces tenés que medicar y esperar a otra sesión para poder obturarlo. También puede venir humedad porque se equivocaron en la medida de trabajo, ¿no? Entonces están pasados y eso genera un traumatismo que genera un exudado seroso. Pero cuando viene húmeda la punta, consecuencia de un exudado seroso o purulento, no es por el irrigante. Primero te tenés que cerciorar con varios conos de papel de haber absorbido tu irrigante. Y después que sabés que no hay irrigante, esa humedad viene de los tejidos perirradiculares. Si lo seguís secando, va a seguir viniendo el exudado, porque viene desde apical. Lo que tenés que hacer es medicarlo y diferir la obturación a otra sesión. ¿Quedó claro? Perfecto, sí, me quedó clarísimo. Bien. Muchas gracias. No. Otro de los parámetros que tienen que fijarse, lo que les decía, es en fondo de surco. Que el fondo de surco no esté tumefacto, ¿sí? Y que no haya una posible fístula activa o esta, por ejemplo, como ven que está a punto de drenar. Siempre antes de aislar, el día que ustedes la semana pasada, supongamos, instrumentaron, y entonces esta semana, antes de aislar, vienen con la cabeza que van a obturar, revisan el fondo de surco para ver bien, porque si llegan a dar anestesia en el fondo de surco y demás, eso ya no lo pueden constatar tanto. Hay un edema por la localización de la anestesia ahí que les va a falsear si hay o no hay un fondo de surco sano. ¿Sí? Pregunta que tengo. Sí. ¿Para la obturación es conveniente que esté anestesiado o no? Bueno. Porque si tuviéramos materia orgánica ahí, ¿cómo nos damos cuenta si está anestesiado? Si tenés materia orgánica, ¿en dónde? Adentro del conducto, si todavía tuviéramos algún resto, ¿cómo nos da? Con respecto a la anestesia en el momento de la obturación, es como bastante controvertido, ¿sí? Algunos colegas dan anestesia desde el principio hasta el final de la endodoncia. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos trabajando
dentro del conducto con un tejido que está inervado, o sea que puede haber restos de pulpa si no terminamos la instrumentación en la sesión anterior, sino que también estamos trabajando aislados con un clamp que está cerca de la encía, que genera presión. Entonces muchas veces no solamente anestesiamos por el contenido del sistema de conducto, sino por los tejidos que circundan la pieza que estamos trabajando. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si tú Sí, pensás perfecto. que la sesión anterior terminaste toda la instrumentación y ya limpiaste bien tu sistema de conducto, dentro del conducto no hay nada que le pueda doler al paciente. Perfectamente Bien. podrías obturar sin dar anestesia, porque no hay, si todo está bien, si tu medida de trabajo está bien, y si limpiaste y estirpaste y limpiaste las paredes bien, podrías obturar sin anestesia. Pero damos en muchas oportunidades anestesia porque tenemos que aislar, muchas veces la aislación es múltiple porque es compleja, el clamp queda cerca de la papila, si bien respeta el cuello dentario, a veces la forma de clamp está, no lo lastimamos, le decía, pero a veces aprieta un poquito, la empuja un poquito, y eso le genera mucho dolor al paciente. A veces solamente la presión del clamp durante el tiempo que estamos, convengamos que las sesiones de endodoncia son largas, y la presión del clamp llega a ser muy fastidiosa en algunas oportunidades. Entonces, muchas veces obturamos con anestesia. También depende del paciente. Hay pacientes que son aguantadores y te dicen, no me des anestesia porque no me duele nada, y te dejan trabajar. Hay pacientes que ya sabemos, los conocemos, y sabemos que si no trabajamos con anestesia no vamos a poder avanzar en la obturación. Entonces, eso tenemos que evaluar bien el paciente, el caso clínico, eso lo charlan con el docente, pero se usan muchas oportunidades anestesia y también es a gusto del que está atendiendo, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, otro requisito para poder obturar el conducto es que esté bien conformado. Estas radiografías ya se las compartimos en el teórico de repaso de limpieza y conformación. Miren lo que eran los conductos, tienen que estar bien conformados en forma cónica desde apical hacia cervical, ¿sí? Debe estar saneado, es decir, ¿se acuerdan del concepto de saneamiento? ¿De cuándo está saneado el conducto? Saneamiento sonó a saneamiento urbano. ¿Pero se acuerdan del concepto de cuándo está el conducto saneado? ¿Se acuerdan que era sanear el conducto? Díganme que sí, por favor. ¿No? Disminuir la carga. Sí, disminuir la carga y que sea compatible con salud. Perfecto, muy bien. Disminuir la carga de bacterias que haya en un conducto que esté contaminado a niveles que sean compatibles con la salud del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un conducto que esté conformado y esté saneado. Para saber si está saneado o no está saneado, porque es un concepto muy teórico, los parámetros clínicos para ustedes darse cuenta, ¿está saneado o no está saneado? Porque está bien el concepto que ustedes me dicen, está perfecta la definición, pero ¿cómo sé si el conducto está saneado o no? ¿Cómo les parece que se dan cuenta que el conducto está saneado? Si no tiene exudados, si no tiene olor. Exacto. No sé, Exacto, es eso, es lo que estamos hablando. Son los requisitos del conducto para ser obturado. Para saber si está saneado, no tiene que haber fístula activa, el fondo del surco tiene que estar plano, no debe estar tumefacto, no tiene que haber exudado a nivel apical, el paciente tuvo que haber pasado sin dolor. Todos esos parámetros les están indicando que el conducto está saneado. O sea que la carga microbiana, piensen lo que estamos hablando, que ustedes pudieron bajar la carga microbiana a niveles compatibles con la salud del paciente. Si el paciente está en salud, la pieza la va a sentir como normal, no tiene exudado, no tiene dolor, no tiene tumefacción, no tiene fístula. ¿Queda claro el concepto? Es como bastante importante que ustedes tengan el concepto de saneado. Bueno, muy bien, sigamos.
debe de tener una restauración temporaria que esté íntegra, ¿sí? Ustedes tienen que, cuando viene el paciente en el momento de la obturación, tienen que mirar la restauración temporaria. Es importante que el sellado marginal esté correcto. Para esto es importante también que tenga una correcta restauración, una reconstrucción coronaria que contenga el material de obturación temporaria. Si el paciente viene en estas condiciones, con algo de restauración temporaria, pero se le salió la reconstrucción, esto permite filtración a el conducto, y por más que haya estado medicado, ustedes en esta sesión tienen que reconstruir nuevamente, recambiar, irrigar, recapitular, volver a medicar y obturan en otra sesión. Si el paciente, por más que estuviera con todos los otros parámetros, sin dolor, sin tumefacción y demás, y ustedes se encuentran con una cavidad de acceso en estas condiciones, no se puede obturar el conducto, ¿sí? Y por último, el conducto tiene que estar sin barro dentinario. Esta es una fotografía de una pared dentinaria con barro dentinario, y así es como debe de quedar, o lo más cercano a esto, la pared del conducto para ser obturada. ¿Por qué? Porque el barro dentinario es una estructura que se deposita en la pared del conducto y que se disuelve con mucha facilidad. Si nosotros sobre esta pared obturamos, no estamos obturando sobre la pared, sino sobre la capa de barro, y ese barro se disuelve, nos queda un espacio entre lo que es la obturación y la pared del conducto. ¿Me siguen? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bien, entonces estaría quedando un espacio, y uno de los objetivos que habíamos analizado de la obturación es que no quede un espacio vacío donde puedan quedar estancados exudados apicales con microorganismos. ¿Está claro? Entonces tenemos que eliminar ese barro. Más adelante vamos a ver cómo lo eliminamos. El barro dentinario, o también se llama smear layer o capa parietal endodóntica, es una capa de material lodoso que queda adherida, como recién les dije, a las paredes del conducto como consecuencia de la instrumentación y de la irrigación, ¿sí? Está formada por dos fases. Más allá de la composición, a mí me interesa que ustedes sepan que tiene dos fases, una orgánica y otra inorgánica. La fase orgánica tiene restos de pulpa, microorganismos, células sanguíneas, prolongaciones odontoblásticas. Y la fase inorgánica está formada por dentina y restos de solución irrigante. ¿Por qué nos interesa que ustedes sepan que tiene dos fases? Porque no hay una sustancia que pueda disolver ambas fases. Entonces vamos a tener que mezclar diferentes soluciones de irrigación, que lo hablaron la semana anterior con Mariana, para poder eliminar este barro dentinario. Retengan esto de las dos fases, que después vamos a volver con este tema. Bueno, ¿y cuáles son los límites de la obturación? Los límites de la obturación, voy a poner un florero que me está interfiriendo en la cámara. Los límites de la obturación son, en ancho, todo el espacio que ustedes prepararon en la limpieza y conformación, ¿no? Van a tratar de sellar todo ese conducto que conformaron. Y en longitud van a obturar hasta el límite de trabajo, ¿sí? El límite de que ustedes tomaron en la conductometría, esa va a ser la medida de obturación. Si bien ya hablamos en el teórico de limpieza y conformación de lo que es la anatomía y cómo está conformado el conducto radicular, quiero destacarle dos cosas importantes de este esquema. Una es que con la conformación, que esto ya se lo habíamos explicado con Silvina, se logra lo que sería el stop o el escalón apical. Es una zona de resistencia, le llamamos. La zona de resistencia es la zona en donde el cono de gutapercha o el material de obturación va a quedar limitado y no va a pasar a los tejidos perirradiculares, ¿sí? Y la zona de retención, que se da por el paralelismo que se logra en estos últimos milímetros del conducto, mediante la limpieza y conformación. Esta zona de retención es la de retención al cono de gutapercha. Cuando ustedes lo prueban, el cono va a quedar ajustado a este nivel,
¿sí? A nivel, ahí quiero marcarlo si no puedo. A este nivel va a quedar adaptado a esas paredes, y ustedes van a querer retirarlo del conducto y van a sentir cierta resistencia a su desalojo. ¿Entendieron lo que es la zona de resistencia y la zona de retención? Sí, ¿Sí? ¿Todos? sí, está claro. Bien. Bueno, y ahora vamos a la técnica de condensación lateral y vertical, que es la que van a hacer ustedes en la clínica. ¿Cuándo está indicada? En conductos cónicos de sección transversal oval, cuando tienen sospecha de conductos laterales y cuando hay una buena constricción a nivel apical, ¿sí? Es una técnica que se aplica a casi todos los casos clínicos, pero tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles? Una de ellas es dientes con reabsorción dentinaria interna. La reabsorción dentinaria interna es una patología pulpar, en realidad, que genera una reabsorción de la dentina en algún sector del conducto radicular, ¿sí? Como por ejemplo ustedes ven esta pelotita que tenemos acá, eso es un espacio, se generó una reabsorción a nivel de la dentina, y con la técnica de condensación lateral y vertical es difícil o casi imposible poder rellenar este defecto en forma lo más tridimensional posible. Sí podemos rellenar desde aquí hasta aquí con técnica de condensación lateral, pero tenemos que combinar la técnica con otra que nos permita adaptar el material de obturación a este defecto, que es bastante grande, y aparte, fíjense que ustedes están trabajando desde acá, que es más pequeño, se hace más globuloso y después se hace más pequeño. Poder condensar lateralmente para rellenar este defecto es imposible con esta técnica, ¿sí? Ya les digo, las técnicas con las cuales se puede combinar la técnica de condensación lateral va a ser motivo de otro teórico específico. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar conos de gutapercha y cemento de Grossman. La gutapercha es un material de origen vegetal que fue introducida en odontología por Baumann. Está compuesta por un 20% de gutapercha, que le da elasticidad al cono, un 11% de sulfato de bario, que le da radiopacidad, un 66% de óxido de zinc, que le da radiopacidad y dureza, y un 3% de resina cera, que le da flexibilidad al cono. Viene en dos presentaciones, en conos principales y conos accesorios. Los conos principales son estandarizados, al igual que los instrumentos que ustedes van a utilizar, vienen del 15 al 140, esta es la primera serie del 15 al 40, del 45 al 80, y después viene una tercera serie que es del 90 al 140. Y vienen también en diferentes taper o conicidades. Taper 02, ven que acá está marcadito, también vienen en 04 y en taper 06. Los conos que ustedes van a utilizar son estos, son los de taper 02. Estos dos se los planteamos a modo de que sepan, pero se utilizan para instrumentación mecanizada, cuando ustedes instrumentan con motores. Es importante que les quede claro el tema del concepto de taper. Acá les traje dos ejemplos, son dos conos 25 y dos conos 30. ¿Qué quiere decir eso? Que la punta de estos dos conos 25 es igual, tienen el mismo diámetro. Simplemente que este es de taper 06 y este es de taper 02. ¿Qué significa esto? Que al milímetro de la punta de este cono 02, este cono 25 mediría 27. Sin embargo, este que es de taper 06, al milímetro del cono, en vez de medir 25, sería 31. ¿Se entiende eso? El aumento de conicidad es mayor desde la punta hacia lo que sería la parte más ancha del cono. Esto es lo mismo, es un cono 30, que en la punta mide 30, este es de taper 02, al milímetro ¿cuánto mediría? ¿Quién da más? 32.
32. Va aumentando de 2 en 2. A los 2 milímetros me diría 34, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando les marcan el taper, ¿ustedes entienden de lo que Sí. hablamos? ¿Sí? Sí. Bien, Sí. o sea que si la punta de este tiene 30 y es un taper 0,6, al milímetro, ¿cuánto mide? 36. 36, exacto. Va sumando por milímetro de cono, va aumentando de 0,6. ¿Sí? Muy bien. Y los conos accesorios que no vienen estandarizados, según el fabricante los clasifican X fine, fine, medium y large. Por ejemplo, esta marca, esta que viene de la A a la D, siempre son desde los más finitos a los más gruesos. También viene R7, R8 y R9. La diferencia con los conos principales es que tienen más cantidad de óxido de zinc, y los hace un poquito más rígidos, como son muy finitos, para que no se doblen en el momento de la obturación. Las ventajas que tiene la UTA como material de obturación es que se adapta a las irregularidades del conducto, se puede plastificar por calor o por solventes químicos, es inerte. ¿Se acuerdan que hablábamos que sea compatible y que estimule, por lo menos que no interfiera con el proceso de reparación? Al ser inerte no interferiría. Es bien tolerado por los tejidos, tiene buena estabilidad dimensional, radiopacidad adecuada. Eso quiere decir que si nosotros obturamos con UTA y sacamos una radiografía, la radiopacidad de la UTA hace que la podamos ver en la placa, pero no es tal que enmascare un defecto en la obturación, ¿sí? Y puede ser retirada con facilidad de ser necesario. Si nosotros obturamos y no nos quedó bien, lo podemos retirar del conducto con cierta facilidad. Las desventajas es que no posee buena rigidez, carece de adhesividad entre los conos, por lo cual tenemos que usar un sellador entre medio de cono y cono. Por su viscoelasticidad puede deformarse y llevar a sobreobturaciones accidentales, y la luz y el paso del tiempo lo tornan quebradizo. Cuando ustedes quieren ver si un cono está vencido o si la luz lo ha afectado, lo doblan, y si se quiebra es porque ya no lo pueden utilizar. Si ustedes lo doblan y queda como un elástico, no, pero como un chicle así, es que todavía está flexible, todavía esa UTA está en buenas condiciones para seguir siendo utilizada. El sellador que vamos a utilizar va a ser el cemento de Grossman, es un cemento a base de óxido de zinc y eugenol, el líquido es eugenol, el polvo está formado por óxido de zinc, resina que le da elasticidad, sulfato de bario que le da radiopacidad, subcarbonato de bismuto que suaviza la mezcla, y el borato de sodio que retarda el fraguado. Tiene buen corrimiento y adhesividad a las paredes de dentina, la radiopacidad es aceptable, un tiempo de trabajo adecuado, es un cemento que les da bastante tiempo tanto para la preparación como para la obturación. Ustedes preparan el Grossman y les da como para obturar varios conductos, no es un cemento que se endurezca rápidamente. Tiene buena estabilidad dimensional y tiene bajo costo. El instrumental para la técnica de condensación lateral, vamos a usar espaciadores, que esto ya lo vieron en el teórico instrumental, pero es a modo de recordatorio, son digitales, tienen un mango, que el mango va con una secuencia de colores según el fabricante, no está estandarizado tampoco, y tiene una parte activa, que generalmente van desde los más claros, los más finitos, y los más oscuros son los más gruesos. Tienen forma cónica, ¿sí? Puntiaguda. Los hay de acero inoxidable, los hay de níquel titanio, que son más flexibles y hacen menos fuerza sobre la raíz. ¿Qué es importante destacar con respecto a los espaciadores? A nosotros no nos interesa la marca que utilicen. Lo que sí nos importa es que si ustedes se deciden por tal marca de espaciador, tengan la misma marca de conos accesorios. Porque el espaciador les va a hacer, como dice la palabra, espacio entre el cono principal y la pared del conducto para poder rellenar que allí vaya el cono accesorio. Si ustedes tienen una discrepancia entre el diámetro o el taper del espaciador y el cono accesorio, les van a empezar a quedar luces en la obturación y vamos a tener que desobturar. Entonces es importante la marca que quieran, pero que haya una correspondencia entre el espaciador
y el cono accesorio. ¿Sí? Otro de los instrumentos que vamos a utilizar son los condensadores o atacadores. Como ven, son digitales también, tienen la parte activa que es cilíndrica. También los hay en diferentes diámetros, van desde el 1 al 8. Ustedes van a utilizar desde el 1 al número 4, y sirven para condensar verticalmente la ultrapercha. Vamos ahora a la técnica, específicamente les traje un esquema para poderles describir cortito lo que es la técnica, y después vamos viendo cada una de las etapas. La técnica de condensación lateral y vertical, síganme con los dibujos, porque es bastante gráfico el esquema. Consiste en seleccionar, como ustedes ven esto amarillito, simularía un cono de ultrapercha, ¿sí? Un cono principal que llegue hasta la medida de trabajo. Bueno, y que tenga ciertas características que ahora vamos a hablar. Y con el espaciador vamos a hacer lugar entre el cono de buta y la pared del conducto. ¿Para qué? Para ir rellenando ese espacio con los conos accesorios. Una vez que logramos rellenar el conducto en forma completa, se calienta un instrumento que nosotros utilizamos, un Peter Thomas, a color rojo cereza, y se realiza el corte a nivel de lo que sería la altura de la unión de esmalte y cemento. Ven que acá estaría más o menos por acá el corte. Una vez que cortamos el ramillete, vamos a condensar o atacar con los condensadores en forma vertical. Se lava la cavidad de acceso, se coloca en otro estéril, se sella la cavidad de acceso y se toma la radiografía final. En eso consistiría gráficamente, a grandes rasgos, la técnica. Estas son las etapas, vamos a ir viendo una por una, no se las voy a leer ahora. Se inicia desde el toilet del conducto, que ahora vamos a ver qué es, hasta la radiografía final de obturación. Vamos por el 1, que es el toilet del conducto. ¿Se acuerdan que hablamos de que una de las condiciones para obturar el conducto es que estuviera sin barro dentinario? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que les dije? Y que el barro Sí. y que el barro tenía dos fases, una fase orgánica y una fase inorgánica. Y que no teníamos una sola sustancia que disolviera las dos fases del barro dentinario. Entonces vamos a hacer un primer lavado con un quelante líquido al 17%, que este es un ejemplo de los que se venden acá, que se va a irrigar el sistema de conductos y se deja durante 1 minuto. ¿Sí? El quelante va a actuar sobre la porción inorgánica, o sobre la fase inorgánica del barro dentinario. Y luego de esa irrigación con quelante líquido, vamos a lavar, a irrigar con hipoclorito de sodio, que se acuerdan que el hipoclorito actuaba sobre ¿qué? Una de las características del hipoclorito era materia orgánica. Exacto, organolítico, o sea que va a actuar sobre la porción orgánica del barro dentinario, ¿sí? Con estas dos irrigaciones, esta va a ser la última irrigación que vamos a realizar en el conducto previa a la obturación, ¿sí? ¡Divertite! Bueno, me divierto, Mari. Bueno, Perdón. No, tranqui. Me hace sentir más en casa. Lavado con quelante líquido y después lavado con hipoclorito. Muy bien. Logramos, o intentaremos lograr, esta superficie que dijimos que es la que está apta para recibir la obturación, ¿sí? Una vez que lavamos, vamos a secar, ¿sí? Con conos medidos, en la medida de conductometría. Como les dije hoy a la compañera que me preguntó, absorbemos todo la sustancia irrigante, y por último colocamos un cono de papel donde verifiquemos si no hay exudado que venga desde la zona perirradicular. Posteriormente vamos a seleccionar el cono principal. De esos conos que yo les mostré en las cajitas, del 15 al 40, del 45 al 80, del 90 al 140. ¿Cuál vamos a elegir? Vamos a elegir aquel cono que llegue a la longitud de trabajo que determinamos en la etapa de conductometría y que tenga el calibre del último instrumento utilizado. Si ustedes prepararon una apical hasta una lima 45, van a seleccionar un cono 45.
¿sí? Eso es en principio. Supongamos que vamos a tomar un ejemplo, que nuestra medida de conductometría, hasta la medida de trabajo 20 milímetros, y que preparé hasta una lima 45. Selecciono un cono 45. Ese cono 45, a ver si quiero pasar y no puedo, creo que se me dio trancado. Lo voy a preparar. El cono desde la caja de endodoncia no puede ir al conducto, tiene que ser lavado con hipoclorito de sodio. Estas son las canastitas que vienen dentro de la caja de endodoncia. ¿Todos vieron alguna vez una caja de endodoncia? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, para el que no vio nunca, tienen como estos recipientes chiquitos donde ponemos los instrumentos, y ponemos los conos de papel para esterilizar también, sacamos 2 vacíos y ponemos hipoclorito, pasamos el cono por hipoclorito, luego por alcohol, y luego se seca con gasa estéril, ¿sí? Una vez que está pronto el cono, ven que ahí les puse el 45 que era el del ejemplo, lo vamos a medir, y lo medimos, dijimos que nuestro ejemplo era de 20 milímetros, lo medimos en 20 milímetros, y las situaciones clínicas que nos pueden pasar. Vamos a probar. Acá les puse, secamos, y llevamos el cono de Buta hasta la medida de trabajo. Ven que mi marca coincide con la referencia, que en este caso es el borde incisal. Cuando probamos el cono de Buta, tenemos que ver o probar si este cono tiene retención, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la zona de retención que lográbamos en apical con la conformación? Nosotros vamos a probar este cono, y si es el correcto, se adapta correctamente, nosotros vamos a querer retirarlo del conducto y vamos a sentir cierta resistencia a su retiro. Eso quiere decir que el cono tiene retención. Entonces, si logramos que llegue a la medida y tiene retención, vamos a pasar a la etapa siguiente, que es la radiografía de conografía, donde vamos a comprobar si el cono llegó realmente a la medida de trabajo. También nos puede pasar que llegue a la medida de trabajo, pero cuando queremos retirar el cono no tenga nada de fricción. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es cortarle 1 milímetro a este cono 45 y volver a marcarlo en 20 milímetros, que era nuestra medida de conductometría imaginaria, ¿no? Y volvemos a probar. Si yo le corto un cono 45, de taper 0,2, 1 milímetro, se me transforma en un cono ¿de qué diámetro? 43. No, le corté 1 milímetro. Entonces le aumento el diámetro. Si es 45, A 47. 47. Porque si yo lo que estoy haciendo, imagínense, ustedes, supongamos la situación clínica, pruebo el cono, llega a la medida, pero no adapta a las paredes del conducto a nivel apical. Lo que nosotros queremos es que el cono principal selle estos 2 o 3 milímetros finales de la preparación, estén ocupados por el cono principal, ¿sí? Entonces, si yo lo retiro y entra y sale muy fácilmente, es porque no está adaptado a las paredes de dentina en este sector, ¿no? Lo que yo quiero es hacer que el cono sea un poquito más grueso para que adapte a las paredes del conducto a ese nivel. ¿Me siguieron? Sí. Bien, entonces le corté 1 milímetro, transformé este cono 45 en un 47, ¿sí? Y lo voy a volver a probar. Si logré retención del cono y llega a la medida, perfecto, hago la conografía con ese cono. Si no lo logré, bueno, ahora les voy a plantear las otras posibilidades. La situación clínica número 2 es que ustedes prueben ese cono 45 medido y no les llegue a la medida de trabajo. Y ustedes hagan la radiografía, si es que la hacen, y vean que queda luz de conducto, que instrumentaron, pero que no está, no está ocupada por el cono principal. Esto habitualmente es porque quedan restos de barro dentinario en este nivel que impide que el cono de gutapercha llegue a la medida de trabajo. ¿Y se acuerdan cómo hacíamos para remover el barro dentinario, los polvillos de dentina, detritus de instrumentación? ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer? Recapitular. Perfecto, perfecto. Tenemos que recapitular.
para eliminar posibles restos de polvillo de dentina en forma que forman un tapón e impiden la penetración del cono hasta la medida de trabajo. Así que una de las situaciones clínicas ya la saben resolver. Y después vuelvo a irrigar de nuevo. Claro, Todo igual. la recapitulación implica que vos vuelvas a limas más delgadas para retomar la medida de trabajo y sacar ese polvillo que te quedó, y que irrigues. Tenés que volver a secar, como hoy les Ahí mostré, y volvés a probar el cono de Buta. Bien. ¿Sí? La situación clínica número 3 es que el cono de Buta se pase, ¿sí? Que no tenga, ¿se acuerdan hoy cuando les hablé de la zona de resistencia? Que ustedes logran un escalón a este nivel con la conformación que hace que el cono quede frenado en el límite de trabajo. Cuando ustedes prueban el cono y se les va a los tejidos perirradiculares y también hacen la radiografía y ven que el cono de Buta excede la raíz, generalmente es consecuencia de que se equivocaron o en la toma de la medida o vieron una referencia que pensaron que era una y se equivocaron. Pero generalmente es un defecto en el límite de instrumentación. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, por un lado, rectificar la conductometría y corregir la conformación del conducto, tratando de lograr un stop apical en el límite de trabajo. Seleccionar un cono de mayor calibre que tenga una buena retención y que no se les vaya hacia los tejidos perirradiculares. Y si con eso no pudieron lograrlo, si con eso no pudieron lograr que el cono tenga retención y que no se le pase de la medida, esto también va a ser motivo de otro teórico, pero quiero que ya les vaya sonando, en que se puede hacer una matriz apical, es decir, que pueden colocar en ese sector apical un material que sea compatible con el organismo, que oficie como si fuera un taponcito a nivel apical, y que limite el pasaje del material de obturación hacia los tejidos perirradiculares. A eso se le llama matriz apical. Después van a saber con qué materiales se hace y demás, pero que les vaya quedando que pueden llegar a hacer una matriz si esto sucediera. Bueno, la situación clínica número 4 es que el cono no llegue a la medida de trabajo, ven acá está la marca y le falta para llegar al borde incisal, pero tenga mucha retención, le falte 1 milímetro o a veces falta medio. En este caso podemos utilizar, ¿se acuerdan que les dije que la Buta se podía reblandecer con calor y con solventes químicos? Generalmente usamos solventes químicos que supongamos que estamos en esta situación clínica, que el cono no llega a la medida, le falta poquito, sumergimos la punta del cono de Buta en un solvente de butapercha que lo hace más blando, introducimos el cono en el conducto y hacemos una ligera presión apical hasta que nuestra marca de la medida llega a la referencia coronal. De esa manera constatamos que el cono llegó hasta su límite de trabajo. Una vez que seleccionamos el cono, que pasamos todas estas situaciones, ojalá que les pase la primera situación, que tiene retención y que llega a la medida, tenemos que comprobar radiográficamente que el cono sí llegó a donde nosotros pensamos que está, ¿sí? Que llegó a la medida de trabajo y que adapta a este nivel. Como hoy les dije, los últimos milímetros de nuestra conformación es lo que queremos que esté ocluido con el cono principal, ¿sí? Entonces ustedes con la conografía van a comprobar que el cono llega a la medida y logra un ajuste correcto en las paredes del conducto y el tercio, entre las paredes del conducto y el cono en el tercio apical. Luego que tenemos seleccionado el cono, vamos a seleccionar el espaciador. Dijimos que había de diferentes calibres, ¿se acuerdan? Que esta es una de las marcas que pueden ustedes utilizar. ¿Y cómo sabemos si utilizamos el más finito, el que le sigue, el otro o el más grueso? Bueno, tenemos que tener en la situación clínica de tener el cono puesto en la medida de trabajo y que tenga retención. De estos espaciadores vamos a seleccionar el espaciador, a ver si me siguen, que tenga el mayor diámetro,
pero que llegue con el cono puesto lo más cerca de la medida de trabajo sin llegar a ella. Les repito, el espaciador no tiene que llegar a la medida de trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos que el tercio apical queremos que esté obturado con el cono principal. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. El espaciador tiene que ser aquel que sea del mayor diámetro, que llegue lo más cerca a la medida de trabajo, pero que no llegue a ella. Por ejemplo, si yo probara este rojo que es el más finito, en nuestro ejemplo de 20 milímetros, y él llega a 18, y pruebo el azul, que es el que le sigue en su diámetro, y me llega a 18, voy a usar el más grueso, que llegó a la misma medida, ¿sí? Porque llegan los dos a la misma medida, y con el más gruesito uso menos conos accesorios y obturo más rápido. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Ahora, si yo tengo que el rojo y el azul me llega a 18, en el ejemplo que estábamos hablando, y el verde me llega a 17, voy a usar el azul, porque en este si no me queda 1 milímetro en el cual yo no voy a estar sellando con el cono accesorio. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir el concepto del espaciador. El espaciador va a ser, el que seleccionen va a ser aquel que con el cono principal puesto llegue lo más cercano al límite de trabajo sin llegar a él. ¿Quedó claro? Con un criterio de 2 milímetros más o menos. Ya si son 3, te parecería lejos. No, eso te lo guía la anatomía. No sé si tanto, porque tenés caninos que son sumamente largos y te pueden quedar a 3. Lo que pasa, el criterio no es una receta de cocina, ni 1, ni 2, ni 3. Eso depende de la anatomía del conducto. Lo importante es que no te llegue a la medida de trabajo, ¿sí? Y que te llegue cerca de esa medida, ¿sí? No es que, te puse un ejemplo de 2 milímetros para que sea gráfico para ustedes, pero puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, dependiendo de la anatomía del conducto, ¿sí? Pregunta que tengo para hacer. Dale. Al tratar de condensar, ¿no corro el riesgo de empujar el cono principal hacia el ápice? A ver, ¿quién la puede ayudar a la compañera? A ver quién me ayuda a explicárselo. Yo lo que estoy Lo que haciendo... pasa es que cuando condensás, esa parte que cortaste está como media derretida de la gutapercha, por lo tanto no tendrías que empujar. No, la guta no está derretida, la guta está en su fase rígida, ¿no? Lo que ustedes están haciendo no es condensar, lo que ustedes están haciendo es hacer espacio, están espaciando, ¿sí? Ustedes no están apretando la gutapercha hacia apical con el espaciador. Ustedes lo que están haciendo es entrar con el espaciador y hacer espacio entre este cono principal y la pared del conducto. Pero ella decía, creo que se refería a condensar, la pregunta de ella. Perdón, pero pero es eso lo sí. que dice la profesora, es eso, es cuando yo empujo, haciendo espacio para poner el cono lateral, si no corro el riesgo de empujar el cono principal. Es el miedo, ¿no? Porque estamos hablando todo de imaginación. No lo he visto nunca, ¿no? Claro, entonces, a ver, me surgen dudas. Perfecto, está perfecto que me pregunten, y aparte de la duda de algunos, le sacamos la duda a otros, o le generamos otras dudas a otros. Así que está bueno el intercambio. Un concepto que quiero recalcarles es que con el espaciador, como dice la palabra, ustedes hacen espacio, no condensan, no atacan. Ustedes después con el condensador sí van a condensar, pero acá lo que están haciendo es entrando entre el cono principal y la pared del conducto para hacer espacio, lo retiran y después entra el cono accesorio. ¿Me explico? Ustedes no están empujando el cono principal hacia apical. Eso es el primer concepto. El segundo que les quiero aclarar es, si ustedes lograron un escalón apical en la dentina apical que les limite el pasaje del material de obturación hacia los tejidos periclaviculares, si ustedes hacen fuerza, el cono de guta no lo pueden empujar porque tienen un stop de dentina. Ese
Ese es el segundo concepto que les quería transmitir. Y eso es importante que lo tengan en claro porque lo generan mediante la limpieza y conformación. ¿Sí? Ese escalón lo van a conformar ustedes con la última lima con la cual conforman el tercio apical. ¿Sí? Y lo otro que les quería comentar, que eso no se los iba a comentar para no confundirlos, pero a ver, si ustedes no tienen un buen stop apical, y tú estás con el espaciador, si bien el espaciador hace espacio, como les dije, entre la pared del conducto y el cono, podés sobreobturar. Si no tenés un buen stop apical. Pero si no tenés un buen stop apical, o vas a hacer una matriz, ¿sí? o vas a seleccionar un cono que tenga mucha retención y que quede frenado porque queda bien trancado en la zona en las paredes laterales del conducto. Hay otros recursos, por eso no se los quería decir para no confundirlos en esta etapa que tienen que entender la técnica, ¿no? Pero no quiero que les quede el concepto de que no, haciendo la obturación nunca puedo sobreobturar. Bueno, hay situaciones clínicas que sí, cuando hay una reabsorción, cuando hay un defecto a este nivel, a nivel apical, que pueda hacer que espaciando podamos ir impulsando. Pero ustedes cuando hacen espaciado, hacen espacio, no impulsan la gutapercha hacia apical. ¿Quedó claro? Perfecto, gracias. No sé por qué también tenía así que como que condensábamos. Está bien la aclaración, gracias. De nada. Gracias al compañero también, porque él me sacó la duda también. Por eso les decía que es importante que planteen las dudas, porque de las dudas que les genera a uno, les generan otras dudas a otros. Así que pregunten, aunque les parezca que lo que están preguntando es algo obvio, son cosas, esto es algo que no lo vieron, que obviamente que lo que yo les estoy tratando de transmitir con las imágenes, después cuando ustedes lo hagan van a decir, qué pavada que era, y me lo compliqué cuando lo estaba estudiando, pero es la primera vez que tienen el contacto con esto, es lógico que les surjan un montón de dudas, pregunten todo lo que necesiten. Claro, yo pensaba que la compañera lo que había preguntado era, al usar el condensador, pero en realidad sería el mismo concepto, al tener el stop apical, no se te debería ir. Exacto, si vos conformaste un buen stop apical, el material de obturación queda dentro del canal dentinario. ¿Sí? Bueno, seguimos. Acá les traje una foto de el cono de guta y el espaciador que está marcado en la medida de conductometría y no llega a la referencia, o sea, siempre queda unos milímetros más corto, ¿no? Eso siempre lo tienen que chequear, que no llegue a la medida de conductometría. En algunos casos puede pasar que tenga retención el cono y que llegue a la medida. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, eso se lo explico en la próxima diapositiva. Funciones del espaciador. Como les dije recién, espaciar en la técnica de condensación lateral, eso les quedó claro, ¿no? Controlar, la otra función es controlar la conicidad lograda en la etapa de limpieza y conformación, especialmente en molares, donde los conductos son finitos. A veces uno instrumenta y dice, ya estará pronto para lograr una obturación que me quede lo más tridimensional posible, y genere limpieza. A veces nos queda como muy finito y no es suficiente. Entonces, una de las formas de ver si en molares está pronta la conicidad de nuestra preparación es, sin el cono puesto, llevamos un espaciador B, que es de una de las marcas, es el segundo en diámetro, o sea, es el A, B, C y D, probamos el B, y si llega a la medida de trabajo es porque tiene una conicidad aceptable. ¿Se entiende lo que dije? Esta es otra función, no es la de espaciar. Es controlar que tu preparación te quedó cónica desde apical hacia cervical. ¿Sí? Y la última es corroborar el verdadero ajuste del cono principal en el tercio apical, que es un poco lo que les decía. Puede pasar que ustedes prueben el cono, tiren del cono y tenga retención, y prueben el espaciador y les llega la medida. ¿Y ahí qué pasó? Si tengo retención, el cono adapta a las paredes del conducto en apical, ¿no? Pero ¿por dónde me entra el espaciador que me llega a la medida de trabajo? Bueno, lo que pasa es esto. Esta es la situación ideal. Supongan que esto es un corte a nivel apical, acá. Lo gris sería la raíz y el cono de guta sería lo rosado.
Lo ideal es que todo el perímetro del cono en apical adapte a lo que sería la raíz. ¿Me siguieron? Eso es a nivel apical, ¿no? Pero a veces sucede que el cono de Buta, que es este, en apical, adapta en 2 o 3 puntos de las paredes dentinarias y no adapta acá y acá. Entonces ustedes prueban el espaciador acá o acá y les llega la medida de trabajo. Esto le sucedió a una compañera de ustedes otro año que hizo esta pieza, que como ustedes ven, tenía, no quedó tan incluida, pero tenía una zona radiolúcida apical y una reabsorción a nivel apical, lo que hacía que la compañera, miren el ancho de este conducto, no pudiera lograr un buen escalón o stop apical. Estaba deformado ese conducto a nivel apical. Entonces, ella lograba retención con el cono acá, pero lograba esto. En alguna parte no quedaba adaptado al cono. Entonces esto, la compañera lo solucionó, lo que él le decía, hizo una matriz de un material que es compatible con el organismo, como si fuera un taponcito en este nivel, y después logró retención del cono acá, y obturó con la técnica de condensación lateral. Ahí combinó las técnicas, ¿sí? ¿Les quedó claro las 3 funciones del espaciador? Sí. Bien. Bueno, vamos a la preparación del cemento, ponemos una gota por cada conducto que vamos a realizar, vamos a obturar, perdón. Con polvo vamos a incorporarle el polvo al líquido, de manera de obtener una mezcla homogénea, y esto se llama la prueba del hilo. Levantamos con la espátula y se forma un hilo que no se debe de romper durante 10 segundos. Ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, hasta 10, y este hilo se tiene que mantener. Esa es la consistencia ideal para llevar el cemento de Grossman al conducto. ¿Por qué? Porque no tiene un exceso de eugenol, que el eugenol es un poquito irritante para los tejidos periradiculares, ¿sí? Entonces tenemos que incorporarle suficiente cantidad de polvo para que la cantidad de eugenol sea la mínima necesaria para generar una mezcla homogénea. Una vez que tienen el cemento pronto, vamos a embadurnar el cono principal con cemento de Grossman, le sacamos el exceso de cemento de la punta del cono y llevamos el cono hacia posición, ¿sí? Hasta la medida de trabajo. Luego seleccionamos este espaciador, el azul, lo vamos a introducir entre el cono principal y la pared del conducto, y supongamos en este caso que haya llegado a 19. Los primeros conos accesorios tienen que ir medidos. Si el espaciador entró en 19, el primer cono accesorio tiene que ir marcado y tiene que llegar a 19, porque de esa manera sabemos que el cono accesorio llegó a la misma medida que llegó el espaciador y no nos quedaron espacios en ese sector, especialmente en el tercio apical, donde es más importante que logremos un sellado más tridimensional. Luego volvemos a probar el espaciador y supongamos que en vez de 19 le llega a 18. El segundo cono accesorio tiene que llegar a esa medida. Y así los 3 primeros conos. Cuando ustedes logran rellenar el conducto y no les entra más el espaciador, vamos a calentar un instrumento, que en este caso teníamos una paletilla, pero lo que utilizamos es un Peter Thomas, de esos que tienen el cuello bien larguito, para poderlo cortar más hacia la unión de lo que sería el esmalte y cemento, y cortamos lo que sería el ramillete. Una vez que tenemos cortado, condensamos, acá sí condensamos vertical con los atacadores que les mostré, esos que eran cilíndricos, hacemos una cierta presión en la gutapercha, la dejamos bien planita, limpiamos con una torunda estéril y alcohol los restos de sellador que puedan haber en la cámara, ponemos una torunda estéril y ponemos un cemento temporal. Y tomamos la radiografía final, en donde tenemos que evaluar todos los objetivos que hoy dijimos que teníamos que cumplir con la obturación, que hayamos llegado al límite de trabajo, que el sellado sea lo más tridimensional posible, que el corte esté bien. Bueno, en este caso, el corte a mí me hubiera gustado que hubiera quedado más acá, más a este nivel. Si bien acá está la unión del esmalte de cemento,
la obturación no tiene que invadir la corona, ¿sí? Una vez que a uno le pasa esto, que constata que el corte tiene que ser un poquito más alto, vuelve a aislar y hace el corte un poquito más alto, o en la próxima sesión lo puede cortar, o sea, no es algo que no se pueda diferir a otra sesión. ¿Tá? Pero básicamente corroboramos que el sellado haya quedado aceptable para nuestros ojos, ¿sí? Bueno, y lo que les quería plantear es que a veces sale todo bien y otras veces se nos va algo de material hacia los tejidos perirradiculares. Y ahí tenemos el concepto de sobreobturación, que es aquel conducto radicular que ha sido obturado en las 3 dimensiones, o sea que ustedes ven la obturación y no ven luces, y donde un excedente de material se extruye por el foramen, ya sea sellador o si no fue algo de gutapercha. Y la sobreextensión es cuando la luz del conducto radicular ha sido obturada deficientemente, es decir, ustedes ven que se fue material hacia los tejidos perirradiculares y que aparte quedaron luces en la obturación. Entonces, ¿cuándo decidimos desobturar? Sacar la obturación. En la sobreextensión, siempre. Cuando ustedes ven luces en el conducto y se les fue material de obturación a los tejidos, siempre desobturamos. En la sobreobturación, a veces sí, a veces no. Cuando la sobreobturación es pequeña o a veces es solamente que se fue sellador, y el paciente pasa bien, o a veces pasa con alguna molestia y desaparece con el uso de antiinflamatorios, no desobturamos siempre. Ahora, en sobreobturaciones que se acompañan con sintomatología de periodontitis persistente, ahí sí tenemos que desobturar. Piezas que hayan recibido un correcto tratamiento de endodoncia, como este molar, por ejemplo, pero que perdieron la restauración temporaria o la restauración permanente. Wayne demostró que 6 semanas después de que la obturación esté comunicada con el medio bucal, ya hay filtración microbiana, ya los microorganismos los encuentran en la región perirradicular. Por eso hoy la importancia del concepto de hoy que les dije de sellado y relleno. Es importante que la endodoncia finalice con la restauración definitiva, para que no pase esto, para que endodoncias que están bien realizadas no se pierdan porque quedaron comunicadas con el medio bucal, ¿sí? Piezas que por su patología, como por ejemplo este premolar que tiene un proceso apical, requieren una reintervención, requieren que se le haga nuevamente el tratamiento de conductos, o piezas como este canino que, como ven, están subobturadas. La obturación está alejado de lo que sería el límite de trabajo. ¿Qué es lo que usamos para desobturar? Fresas de punta inactiva, como son las Largo y las Gates, para desobturar el tercio cervical del conducto, y luego utilizamos limas. Las limas Hextrom tienen la capacidad de remover con facilidad la gutapercha, ¿no? Porque queda enganchadita y uno tira y lo saca con facilidad. Pero ustedes se acuerdan que las limas Hextrom, ¿en dónde no se podían utilizar? ¿Por quién se acuerda? ¿En qué conductos no se pueden utilizar las limas Hextrom? ¿No se acuerdan? Las limas Hextrom no se pueden utilizar en conductos curvos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que desobturar un conducto curvo, la porción recta del conducto la podemos desobturar con Hextrom, pero en la porción, supongamos que este sea un conducto curvo, y el resto de la desobturación lo tenemos que hacer con una lima tipo K. A veces es sencillo remover solamente a lima, a veces se nos hace muy difícil. Siempre intentamos desobturar sin utilizar solventes, porque el solvente de gutapercha genera un componente de la gutapercha que queda adherido a la pared del conducto, y después para la obturación final no vamos a lograr una pared como la que vimos hoy con los conductillos dentinarios bien limpios. Pero cuando se nos hace muy cuesta arriba la desobturación, podemos apoyarnos un poco en utilizar solventes de gutapercha que reblandecen la gutapercha. Es un líquido que lo llevamos al conducto, ponemos unas gotitas, eso ablanda la guta cuando está muy seca, y bueno, y nos ayuda
a terminar la desobturación. Como conclusiones, bueno, a veces las anatomías son difíciles, como este premolar que les presento acá. Tenemos que tratar de obturar lo más tridimensional posible, y para eso es fundamental la etapa anterior que hicimos, que fue la limpieza y conformación, y para hacer bien la limpieza y conformación partimos del teórico que les dio Pablo de acceso. O sea, tenemos que partir de un buen acceso, una buena conformación para poder tener este resultado, ¿sí? La técnica de condensación lateral, como les dije hoy, es una técnica de referencia con la cual se comparan las últimas técnicas que están apareciendo actualmente. O sea que es una técnica que tiene muchos años de evolución y de controles, y ha sido muy exitosa. Para poder lograr un buen sellado lo más tridimensional posible, es importante la selección del cono principal, que ustedes logren un cono que adapte en el tercio apical del conducto, la selección del espaciador que sea pensada, que sea lo más cercano, que llegue al límite de trabajo sin llegar a él, que se corresponda al espaciador con el cono accesorio, como ya les dije, y la correcta preparación del cemento. Y por último, no es por eso menos importante, para poder lograr salud es fundamental, junto con la realización de una correcta endodoncia, la realización de una reconstrucción coronaria que mantenga lo que ustedes lograron durante todas las etapas anteriores. Bueno, acá les dejo la bibliografía, chiquilines, por si quieren leer un poquito más de esto. Hoy no me acordaba el libro donde saqué el esquema el autor de los frascos, es Berruti, es este número 7. Está muy lindo ahí también, está como bastante más actualizada el tema, así que bueno, los otros son libros clásicos que pueden consultar para ampliar un poquito lo que charlamos hoy. Igual el martes que viene, si tienen dudas, voy a dejar de compartir, a ver si puedo, así si quieren, no puedo. Bueno, si tienen dudas para preguntarme. ¿Ninguna duda? No, profe, estuvo buenazo. Sí, buenazo, ay, qué suerte. Bueno, me alegro. La semana que viene nos vamos a ver para repasar. Léanlo, junten dudas, y bueno, nada, estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Nada, Nos vemos chao. el martes entonces. Saludos, Nos vemos. cuídense. Gracias.